Hola Jordi, buenas tardes. Básicamente lo que queríamos hablar hoy era sobre uno de los grandes retos que plantea el Observatorio de Innovación de Gran Consumo para el sector, ¿no? Que es justamente la cadena de suministro resiliente. Y uno de los elementos que son más importantes para tratar este reto es cómo puede la cadena de suministro sobreponerse de manera eficaz a las múltiples disrupciones que se le pueden ir presentando. Hola, Cristina, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues es una pregunta muy interesante. La verdad es que tenemos tendencia a pensar que en los últimos tiempos hemos sufrido, digamos, disrupciones de varias índole, ¿no? Pero no es cierto, sí las hemos sufrido, pero no vienen de ahora, vienen ya de hace unos años, ¿no? Todas las temáticas asociadas a sostenibilidad, a omnicanalidad y a digitalización hace años que están presentes. Y la pandemia no ha hecho más, y luego los temas inflacionarios, incluso el conflicto militar, no han hecho más que acelerarlos, ¿no? En materia, por ejemplo, de sostenibilidad, sí es verdad que el mercado, el consumidor está tirando de ello. O sea, ya no es un factor añadido o sobrevenido, sino que lo conocemos desde hace tiempo, ¿no? Por lo tanto, las compañías ya están poniendo se han puesto manos a la obra desde hace tiempo en este sentido, ¿no? Y yo siempre aludo a un factor muy importante que tradicionalmente, o quizás más en los últimos tiempos, se había visto a las áreas de operaciones, tecnología, más como un gasto, ¿no? Esta área, los de logística, que consumen dinero, ¿no? En transporte y en otros asuntos. Y por suerte, creo que la situación actual ya no la sobrevenida ahora, sino hace un tiempo, y las nuevas necesidades y los nuevos retos ya nos habían vuelto a posicionar estas áreas como activos estratégicos, como funciones estratégicas. Por tanto, yo creo que la forma de sobreponerse, digamos, eficazmente a las disrupciones, a los retos que tenemos ahora, es el método de siempre, volver a considerar estas áreas como centrales y volver a lo de siempre, quizás al cuento de la vieja, que es la utilización de procesos, utilizar tecnología para apoyarnos en todo lo que no sea corazón en nuestra empresa o central en nuestra empresa, el talento tanto de las personas como las capacidades organizativas. Luego también pues establecer una política de alianzas correcta con las compañías correctas, con los países correctos y sobre todo apalancarse muchísimo en la innovación, ¿no? No cabe duda que las estructuras de costes en las compañías se han modificado al alza en muchos activos y hay que tener imaginación, creatividad y capacidad de modificar y de cambiar las cosas con una velocidad superior a la de antes, precisamente para sobreponerse a las disrupciones que planteamos, que vienen de largo, he insistido, siendo un tema que venimos comentando desde hace tiempo. Sí, es que de hecho comentabas antes, ¿no? Pues diversificar en países, en proveedores, trabajar con múltiples proveedores, y es que ahora justamente hemos visto que trabajar en localizaciones muy diferentes es necesario, justamente por si se disrumpe alguna zona geográfica, pero también a la vez tener un retén local de proveedores, de fabricación, porque la pandemia también ha demostrado que quizá lo que no puedes hacer es salir de tu zona geográfica. Entonces nos encontramos con estas dos problemáticas muy distintas que necesitan de una misma solución. Y también lo que hemos visto es que antes de la pandemia, o esta sensación, ¿no?, que predominaban las cadenas de suministro con optimización de costes, de aquellas de tipo de justo a tiempo, ¿no? Y de hecho esto era súper eficiente y súper óptimo, pero el problema de esto, y ahora sí que lo hemos podido comprobar, es que este modelo operativo es muy propenso a la disrupción. Por ejemplo, fuera del sector, contar con una reserva de material por si había alguna urgencia sanitaria, pues habría sido lógico, pero obviamente desde el punto de vista de la eficiencia y en base a la historia reciente, pues no parecía ni del todo lógico ni del todo eficiente, y por eso no se contaba con esta reserva. A toro pasado, todos vemos que esto no fue precisamente eficiente, ¿no? Por lo tanto, esta sensación de que debe integrarse en nuestra cultura, y de hecho la cadena ya lo está haciendo, que estar expuesto a la discontinuidad del negocio pues tiene un coste, y este coste es muy elevado. Entonces, si lo miramos desde este punto de vista, justamente ser resiliente en el fondo es ser eficiente. Así es. Si te fijas, llevamos muchos años, muchas compañías, trabajando con consultores, con externos, con internos, sobre los riesgos, ¿no? Y riesgos que conlleva el negocio, riesgos económicos, riesgo del tipo de cambio, riesgo de las exportaciones, pero la verdad es que en
el tiempo de pandemia hemos tenido una crisis que nos ha entrado un riesgo que ha sido real, que es la no disponibilidad de las personas, y eso nadie lo había pensado. No tendremos petróleo o gas, se había analizado, pero no la no disponibilidad de personas. Por tanto, pues nadie estaba preparado y se ha tenido que tirar de mucha imaginación, ingenio y también de costes, evidentemente, ¿no? Y volviendo un poquito a lo que hablabas de la diversificación de las estructuras de compra, estructuras logísticas, los retenes locales que mencionabas, bueno, pues esto está descrito en la literatura logística desde hace un montón de años, ¿no? Han cerrado los principales puertos en China, que nos suministran muchísimas cosas, y eso ha producido el clásico y conocido efecto látigo, ¿no? Es decir, la demanda que tú tienes prevista, como pues no puedes servirla durante unos determinados días, acaparas un poquito más, ¿no? Y digamos, se entiende, acaparas, por poner una cifra cualquiera, pues un 10% más, pero el mayorista que te sirve a ti y sirve a otras cadenas acapara el 10% por ti, el 10% por otro, por tanto, se va incrementando exponencialmente hasta el origen, ¿no? Entonces nos encontramos al final con una demanda desbocada que en origen ha exigido una multiplicidad, una ampliación de la capacidad de producción y fabril, que además luego no se puede desaguar por los medios de transporte habituales, porque las capacidades tanto de containers, de puertos, de buques, ferroviarias, camiones, etcétera, pues no da abasto o no puede asumir estos volúmenes que se han aplicado de forma exponencial, ¿no? Por tanto, sí hemos visto que todas las cadenas, todos los eslabones de la cadena han diversificado, han ampliado, pero evidentemente hay fenómenos casi matemáticos, si me permites, que lo que hacen es que, bueno, pues complican muchísimo las cosas. Aún así, yo creo que como mínimo sector gran consumo, distribución, bueno, cadena agroalimentaria, si quieres, ¿no? Tanto desde campo como distribución aquí en España ha solucionado de una forma muy solvente, diría yo, con mucha nota, ¿no? Recordamos que incluso el transporte en su momento no tenía ni siquiera gasolineras, ¿no? Donde parar a comer o a lo que tenga que comer, bueno, o cualquier cosa que tenga que hacer, ¿no? Por tanto, el esfuerzo que han hecho y la resolución del problema ha sido excelente. Evidentemente, pues se ha habido de asumir unos sobrecostes en protección, en salud, en EPIs, en distanciamiento, pero no se me ocurre otra cosa que ponerles muy buena nota, ¿no? Sí, de hecho, a nivel de países europeos, España fue el que más mantuvo el abastecimiento, y de hecho con unos porcentajes altísimos de más del 90% de abastecimiento de productos durante la pandemia, por encima de Francia, Inglaterra, Alemania. Es decir, el sector del gran consumo español ha superado la pandemia con nota. Y volviendo un poco a estas disrupciones de abastecimiento, que comentabas que, bueno, es el clásico problema logístico que no tiene fácil solución. Quizá las herramientas más nuevas que están apareciendo, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, pueden colaborar en esta previsión de crisis de abastecimiento y su posible solución, ¿no? Me estoy refiriendo a quizá estas faltas de stock provocadas más por la alarma social que por otros temas, ¿no? Lo hemos vivido ya con las muchas veces mencionadas el papel higiénico, la levadura, las harinas, ahora recientemente el aceite de girasol. Todo ello está provocado o acrecentado exclusivamente por la alarma social, ¿no? Cuando realmente no hay un problema tan grande detrás, o quizá no hay un problema detrás. Entonces, creemos o se empieza a ver que la inteligencia artificial y, en particular, los algoritmos basados en redes neuronales que aprenden de los hechos ya pasados, pueden ayudar a gestionar estas crisis. Pero no sé si tienes en mente también otras tecnologías que puedan ayudar. No olvidemos la ciberseguridad, también una cadena cada vez más digitalizada, también está propensa a otro tipo de disrupciones digitales. No sé si hay alguna otra tecnología que tú tengas en mente que pueda ayudar en esta resiliencia. Bueno, la primera cosa que te diría es que hubiera sido ideal que los consumidores y los compradores no hubieran perdido la calma o el temple, ¿no?, en los momentos de dificultad. Desde el sector, todas las compañías nos encargamos de decir que el suministro estaba garantizado y que no habría problemas. Bueno, es una conducta que tiene un cierto
una mezcla de irracional, ¿no? De, pues, me pongo nervioso, quiero que mi familia esté pues abastecida, que pueda comer, etcétera, pero por otro punto también es racional, y todos cuando encontramos una serie de riesgos pues queremos proteger a nuestra familia, a nosotros mismos y evitarlo, ¿no? Por tanto, bueno, quizás en materia de concienciación o de explicar mejor desde las compañías y también desde las administraciones públicas, quizás hubiera podido hacer un poquito mejor, pero insisto, es muy comprensible porque nos enfrentábamos a algo desconocido en ese momento de la pandemia, ahora las circunstancias del conflicto militar. Pero bueno, yo creo que con eso hay que jugar, no podemos culpar ni mucho menos al consumidor o al ciudadano, porque tampoco son profesores de nada, ¿no? Ellos simplemente viven el día a día y suficiente hacen con ello, ¿no? Por tanto, a partir de aquí somos las compañías que han de poner los medios y las capacidades para solucionarlo. En cuanto a las tecnologías, yo siempre he apostado mucho, sobre todo por los temas ahora se le llama inteligencia artificial, ¿no? Todavía los sistemas de información, la automatización, la algorítmica cada vez más avanzada, ¿no? Entonces ya no solo aplicada al entorno actual, fíjate, en los últimos tiempos hemos tenido un reto muy grande que con la pandemia se aceleró mucho, que son todas las cuestiones de omnicanalidad, de venta online. Y eso exige un cambio de mentalidad a los fabricantes que quieran ir a un modelo de TC, Direct to Consumer, como al retail, ¿no? A ver, el retail era tendero y tenía tiendas y lo ha hecho muy bien siempre, y los fabricantes lo suministraban a su cliente corporación, al retail, y aquí finalizaban, ¿no? Por tanto, han de crear nuevas capacidades. ¿Cómo yo como fabricante me dirijo al consumidor? En la web, cómo reparto, con quién hago los acuerdos, etcétera, ¿no? Y el distribuidor, que ha invertido tradicionalmente en ladrillo cerca de los ciudadanos para que vayamos rapidito desde casa y compremos mucho, pues ahora tiene que bregar con la entrega online, con el crecimiento de los volúmenes, con un enemigo nuevo e inesperado que se llama Quick Commerce, etcétera, ¿no? Esas tendencias que todos conocemos. Por tanto, no te queda más remedio, lo que decía antes, aliarte con los que saben y apostar por la tecnología. Yo creo que no tiene mucho sentido planificar rutas de entrega o de reparto a domicilio si ha sido toda la vida un retailer que no tiene unas capacidades tecnológicas avanzadas o un fabricante, ¿no? Por tanto, lo mejor es confiar en este tipo de compañías, startups o ya muy consolidadas, que no son tan pequeñas, que han tenido una capacidad de desarrollo de productos y una algorítmica y basados también en inteligencia artificial, algoritmos complejos y evolucionados, que son capaces de hacerlo muy bien, ¿no? Por tanto, yo creo que insisto, no solo por la situación sobrevenida en los últimos, que ya va para más de 2 años, sino por los retos que nos están viniendo desde hace tiempo, la apuesta por tecnología y por innovación, sobre todo interna, pero también externa, innovación abierta, contando con la capacidad de terceros que son más ágiles, que tienen, insisto, capacidades más allá, pero sobre todo ese punto de locura, en el buen sentido del término, de decir, superan el famoso legacy, ¿no? El legado de las compañías, que tenemos un sistema SATAN, unas personas que pues podemos tener cierta reticencia al cambio, esto ya se intentó y no funcionó. En cambio, estas compañías con ese punto de locura, pues a veces nos pueden acelerar de una manera increíble y llevarnos al éxito, ¿no? Entonces yo creo que este apoyo, insisto, en tecnología, muy bien, inteligencia artificial, IT, por simplificar un poquito más, y las alianzas con las capacidades de terceros es lo que creo yo que debemos poner en práctica. Sí, no solo este punto de locura, el mundo emprendedor lo que le proporciona a la cadena ya más consolidada es justamente esta rapidez de cambio, que cualquier nueva visión hacia donde se quiera ir, cualquier diversificación o manera de cambiar las cosas sobre el propio modelo de negocio, sobre nuevos servicios que se puedan proporcionar, una startup tiene la capacidad de hacerlo mucho más rápidamente que todo el legacy de una gran compañía. Y al respecto de lo que decías, justamente desde el observatorio estamos viendo cada año, edición tras edición, en esta quinta todavía hemos visto más casos de que las empresas no innovan solas. La cadena de gran consumo se rodea, también dentro de la cadena de gran consumo se rodea de agentes que le ayudan a innovar, pero también de manera externa, ya sea con startups, como decías, innovación abierta, o incluso con la propia administración pública, con grandes referentes tecnológicos. Es decir, que para mejorar, para ser resilientes, nunca se puede ir solo, se tiene que ir de la mano de los que son. Cada vez es más así, porque innovar tiene coste y si no tienes un tamaño, un volumen y un talento que te ayude internamente, pues has de buscarlo fuera. Y sí que estamos viendo, y como ya apuntabas, es una vía de crecimiento en innovación muy, muy clara, la colaboración con los externos. Genial.
Pues muchas gracias, Jordi. Gracias por tus aportaciones y bueno, nos vemos en los siguientes diálogos. Muchas gracias, Cristina, ha sido un placer. Igualmente.